Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que de verdad va a dar de qué hablar, algo que ha dejado a muchos boquiabiertos. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un momento que sacudió las cosas. Kerem sorprendió a Hande con una respuesta que no esperabas. Prepárense porque vamos a desmenuzar este suceso que ha generado tantas especulaciones y comentarios en las redes. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal. Hacemos contenido como este, analizamos tendencias, dramas y todo lo que nos genera curiosidad. Así que si les gusta estar al día y no perderse nada, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos trae aquí. La relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de atención constante. Son dos figuras públicas que por su talento y carisma, han conquistado a miles de seguidores. Y como suele suceder con las personalidades de este calibre, cada detalle de su vida personal se convierte en noticia. Pero esto que pasó recientemente con esta respuesta inesperada de Kerem a Hande, ha sido diferente. No se trata de un rumor o una especulación, sino de un hecho que ha quedado registrado y ha generado un debate intenso. Para entender la magnitud de la sorpresa, debemos contextualizar un poco. Sabemos que Kerem y Hande, a pesar de las especulaciones y los rumores que siempre los rodean, han mantenido una relación que parece fuerte y sólida. Han compartido momentos en redes sociales, se les ha visto juntos en eventos, y la química entre ellos es innegable. Por eso, cuando surge algo que rompe con esa dinámica aparente, la sorpresa es aún mayor. La situación concreta se dio en un evento, no hace mucho tiempo, donde ambos estaban presentes. Había un ambiente festivo, cámaras por doquier, y la gente expectante por cualquier interacción entre ellos. En un momento dado, Hande, en un gesto que quizás buscaba ser divertido, tierno o simplemente una forma de interactuar con Kerem frente al público, le hizo una pregunta. La pregunta en sí no era nada del otro mundo, algo que podría haber respondido de manera esperada, quizás con una sonrisa, un gesto cariñoso, o una respuesta predecible que confirmara la armonía de la relación. Pero Kerem, en lugar de seguir el guión implícito, optó por una respuesta que salió completamente de lo común. Fue algo directo, sincero, quizás un poco atrevido, pero sobre todo, auténtico. Y esa autenticidad, esa espontaneidad, es lo que ha descolocado a muchos. No fue una respuesta calculada, no fue algo que se esperara de él en ese contexto. Fue un momento de genuina reacción, y eso, en el mundo de las apariencias que a veces rodea a las celebridades, es oro puro. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Kerem? Bueno, los detalles específicos varían según las fuentes y la interpretación de los testigos, pero la esencia es la misma, su respuesta no fue la que Hande esperaba. Si bien no se trataba de un desacuerdo o un conflicto, sí hubo un desvío de la trayectoria esperada de la conversación. Podríamos decir que en lugar de darle la respuesta dulce y complaciente, optó por una verdad, una perspectiva personal que, si bien puede haber sido recibida con un atisbo de sorpresa por parte de Hande, también reveló una faceta más profunda de Kerem. Este tipo de momentos son fascinantes porque nos recuerdan que, a pesar de ser figuras públicas, también son personas con sus propias reacciones, pensamientos y formas de comunicarse. La presión de la cámara, la expectativa del público, a veces puede llevar a respuestas ensayadas o a gestos que no reflejan completamente lo que se siente. Pero en esta ocasión, Kerem rompió ese molde. Analicemos por qué esta respuesta fue tan impactante. Primero, desafió las expectativas. Todos esperábamos una reacción acorde con la imagen pública que se tiene de ellos, una respuesta predecible. Kerem, al salirse de ese patrón, generó intriga. Segundo, reveló una sinceridad que muchos aprecian. En un mundo donde la imagen a menudo se cuida al milímetro, una respuesta honesta, aunque pueda ser sorprendente, tiene un valor especial. Y tercero, generó debate. Las redes sociales explotaron con comentarios, análisis y especulaciones sobre el significado real de esa respuesta. ¿Era una broma? ¿Una muestra de poder? ¿O simplemente una declaración de su verdadera personalidad? Para Hande, este tipo de situaciones también pueden ser un desafío. Recibir una respuesta inesperada, especialmente en público, puede ser un momento de ajuste. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones se construyen también en la forma en que se manejan estos imprevistos. La verdadera fortaleza de una pareja, o de cualquier relación,
reside en la capacidad de afrontar lo inesperado con comprensión y comunicación. Si Kerem y Hande han logrado mantener su relación a pesar de las presiones, es probable que hayan desarrollado esa habilidad. Lo que es innegable es que este incidente ha servido para que el público observe de cerca la dinámica entre Kerem y Hande. Ha habido quienes interpretan la respuesta de Kerem como un signo de madurez y autenticidad, mientras que otros lo ven como una falta de tacto o una forma de llamar la atención. Y es normal, cada uno tiene su propia perspectiva. Lo interesante de estos eventos es precisamente la diversidad de opiniones que generan y cómo nos invitan a reflexionar sobre las relaciones, la comunicación y la forma en que percibimos a las figuras públicas. Quizás la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto para su relación? Pues sinceramente es imposible saberlo con certeza desde afuera. Lo único que podemos inferir es que Kerem se sintió cómodo para expresarse de esa manera, lo cual podría ser una señal de confianza en su relación. Si Hande pudo procesar esa respuesta, ya sea con humor, comprensión o incluso un poco de desconcierto inicial, y la relación sigue adelante, entonces es una prueba de que tienen una base sólida. Las relaciones no son lineales, tienen sus altibajos, sus sorpresas y sus momentos de reflexión. Y este sin duda fue uno de esos momentos. Este tipo de eventos también nos enseñan mucho sobre la comunicación. A veces el silencio es un lenguaje, pero también lo es una respuesta inesperada. Nos obliga a pensar en lo que decimos, cómo lo decimos y el impacto que tiene en la otra persona y en quienes nos observan. En el caso de Kerem, su respuesta podría haber sido un mensaje de que no siempre va a decir lo que todos quieren escuchar, sino lo que él considera verdad, o lo que le parece adecuado en ese instante. Y eso en un mundo de apariencias es refrescante. También es importante considerar la presión mediática. Cuando estás constantemente bajo el escrutinio público, cada palabra, cada gesto puede ser amplificado y malinterpretado. Es posible que Kerem haya sentido esa presión, y, en un intento por ser fiel a sí mismo, haya optado por una respuesta menos convencional. O quizás simplemente fue un momento de honestidad pura, sin filtros. Para Hande este evento pudo haber sido un recordatorio de la personalidad única de Kerem y de la imprevisibilidad que a veces conlleva estar con alguien tan carismático y espontáneo. Podría haberle hecho apreciar aún más su autenticidad o, por el contrario, haber generado una conversación interna sobre la importancia de la armonía en ciertos contextos. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Kerem demostró tener personalidad y carácter. No se dejó llevar por la corriente de lo esperado. Tomó las riendas de su propia expresión, y al hacerlo, creó un momento memorable que resonó mucho más allá del evento en sí. Y eso, en mi opinión, es digno de análisis. En resumen, hemos desgranado este momento en el que Kerem sorprendió a Hande con una respuesta inesperada. Hemos analizado el contexto, la naturaleza de la sorpresa, y las posibles interpretaciones de este suceso. Lo más relevante es que este evento nos recuerda la autenticidad, la imprevisibilidad de las relaciones, y la forma en que las figuras públicas son percibidas por el público. Kerem con su respuesta rompió las expectativas, generó debate y mostró una faceta sincera que ha fascinado a muchos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y que les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Ustedes qué creen que significa la respuesta de Kerem? ¿Creen que fue un gesto de autenticidad o algo más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan participar de esta conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido que les interese. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.